Amigos televidentes de Ciudadano, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este diálogo. Hoy nos acompaña el vicecanciller de la República, Leonardo Arízaga, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Bienvenido, señor vicecanciller, y empezar conversando sobre un tema que es vital para el país, es el tema de la integración que Ecuador tendrá con países de África, Asia, China y Rusia. Bueno, Santiago, bienvenido a la Cancillería, un gusto recibirles. Desde el comienzo de la Revolución Ciudadana, hemos estado impulsando la inserción estratégica del Ecuador en el mundo. Y lo que queremos siempre es tener excelentes relaciones con todos los países del mundo, con los que tradicionalmente hemos tenido, pero también abrir nuevos mercados y un nuevo relacionamiento con países en otras regiones. Y eso hemos hecho con los países en Asia, en África. Estamos trabajando intensamente en las agendas con esos dos continentes. Yo, en lo personal, fui embajador del Ecuador en China durante 2 años, del 2011 al 2012, y ahí pudimos concretar muchos proyectos estratégicos para el país. Las 8 hidroeléctricas que se están construyendo, la refinería del Pacífico, que ya se va a concretar en las próximas semanas, con la firma de los contratos respectivos, inversión importante en minería. Solo esto como un ejemplo de este nuevo relacionamiento que tenemos nosotros con otros países, que no son nuestros socios tradicionales, sin desvirtuar esa relación que hemos tenido con América del Norte y con Europa, porque son importantes socios comerciales y también importantes actores políticos en el ámbito internacional. En este año 2014, ¿qué se va a hacer específicamente desde la Cancillería para intensificar esas relaciones, esa integración con países del África, por ejemplo? Hemos planificado este año 2 giras del canciller por África. En los próximos días vamos a hacer una presentación al presidente sobre la apertura de nuevas embajadas en África. El Ecuador desde siempre solo tuvo una embajada en África, que era en Egipto, que cubría el Medio Oriente y África. Con el inicio de este gobierno se abrió una embajada en Sudáfrica, pero tenemos la intención de abrir 5 embajadas en ese continente que ha tenido importante progreso en los últimos lustros, importantes inversiones de diferentes regiones, un crecimiento significativo, y creo que podemos colaborar en muchos temas, especialmente en este ámbito de la cooperación sur-sur. ¿Hasta cuándo se podrían abrir esas 5 embajadas en el continente Lo africano? vamos a hacer de manera paulatina. Yo creo que este año podríamos abrir unas 3 embajadas, el próximo año 2. Pero eso es parte de la inserción del Ecuador en el mundo. Nosotros además vamos a presidir este sistema de integración que es América del Sur, África en el año 2016. Una gran responsabilidad. Vamos a recibir a todos los jefes de Estado de África. Es decir, va a ser la más grande cumbre que el Ecuador ha organizado en su historia, porque serían más de 60 jefes de Estado que estarían en nuestro país en un par de años. Esta cumbre está programada para el 2016. ¿Cómo avanzan los preparativos? ¿Qué se está haciendo por ahora para que esa cumbre sea un éxito? Estamos aplicando el plan de acción que fue elaborado en Guinea Ecuatorial hace unos 6 meses. Estamos constituyendo los grupos de trabajo. Vamos a tener reuniones con los ministerios para ya comenzar a armar la agenda. Yo he dispuesto que el subsecretario que maneja los temas de África realice una gira para preparar la visita del canciller. Es decir, estamos avanzando en los temas sustanciales. Pasando a otro tema, vicecanciller, consultarle cómo va ese trabajo en el caso Chevron. Se dice que el Ecuador impulsará la creación de un observatorio de empresas transnacionales en el interior de la UNASUR. ¿Cómo avanza ese proceso? Bueno, usted sabe que tuvimos ya en el Ecuador la primera conferencia de los países afectados por empresas transnacionales. La segunda reunión se va a llevar a cabo en Venezuela, en Caracas, en las próximas semanas. Y ahí lo que vamos a hacer es crear un observatorio en el que los países afectados, algunos son miembros de UNASUR, otros no, que tienen interés en intercambiar información, colaborar
en el ámbito jurídico, intercambiar experiencias que han tenido en estos juicios que son tan importantes. Hace lustros el principal problema que nosotros teníamos en el ámbito internacional era el pago de la deuda externa. En este momento es tener que lidiar con las empresas transnacionales y las demandas que establecen en contra de nuestros países. No es el caso solo del Ecuador, sino Venezuela, Argentina y muchos otros tienen que enfrentar numerosos juicios por miles, decenas de miles de millones de dólares. Así que nosotros, quienes hemos sido afectados y demandados, vamos a trabajar juntos en este tema. Bueno, ¿cómo hacerle entender al mundo y a esta petrolera Chevron Texaco de que es responsable y que tiene que pagar por los daños causados en la Amazonía ecuatoriana? Lo bueno es que a la postre la justicia siempre se impone y la verdad siempre se sabe. Tenemos una cantidad enorme de comités de solidaridad en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras regiones, que desde la sociedad civil están apoyando al Ecuador en este tema. Tenemos colaboración en el ámbito político con esta conferencia de empresas transnacionales que le mencioné hace un rato. Y nosotros nos estamos defendiendo también en el ámbito comunicacional, porque Chevron, como lo ha dicho el presidente y el canciller, ha gastado cientos de millones de dólares en una campaña de desprestigio en contra del Ecuador. Y vemos semanalmente la solidaridad de importantes figuras que van a la Amazonía ecuatoriana a constatar ese desastre ecológico que dejó la empresa Chevron en nuestro país. Otro de los temas que se ha hablado con frecuencia por parte del canciller Ricardo Patiño en el extranjero y todavía en países de la región es el tema del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estrategias se emplearán y qué acciones se emprenderán por parte del Ecuador para que en el 2014 se pueda conseguir ese objetivo? Esta iniciativa que ha sido impulsada por el Ecuador, pero es una iniciativa de varios países, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, quienes están de acuerdo en fortalecer y modificar el sistema interamericano de derechos humanos. Hay 4 ámbitos, ¿no? El cambio de la sede, el funcionamiento de las relatorías, la universalización y el tema del financiamiento. El canciller ha tenido un protagonismo muy importante en este tema. Hace pocos días estuvo en Uruguay, donde ese gobierno organizó la tercera conferencia de Estados Partes. Y nuestra aspiración es que la sede cambie a otro país de la región y que esa decisión se tome en la Asamblea General de la OEA, que se va a llevar a cabo a mediados de año en Paraguay. Lo ha dicho el presidente y el canciller, ¿cómo es posible que un país que no es parte de ninguno de los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano tiene la sede de la comisión? Nosotros vamos a trabajar con nuestros amigos, con nuestros aliados en este tema y vamos a concretar este fortalecimiento en las próximas semanas y meses, en particular con miras a la Asamblea General de la OEA. Las inconsistencias también de la CIDH han sido develadas por parte del Ecuador y también por otros países de la región, obviamente, pero estas inconsistencias, ¿cómo hacerlas entender a la Organización de Estados Americanos que perjudican justamente la protección de derechos humanos de una región? Uno de los temas que nosotros hemos mencionado reiteradamente es que todas las relatorías tienen que tener la misma importancia, el mismo presupuesto, el mismo personal. Y eso no es el caso, porque hay algunas que tienen mucho más financiamiento y que tienen una agenda política muy clara. Nosotros estamos revisando detenidamente todo el funcionamiento del sistema. Nos sorprende, por ejemplo, que cerca del 30% de los funcionarios del sistema son de Estados Unidos, un país que no es parte del Pacto de San José o de la CIDH, pero aunque no es miembro, casi el 30% de quienes trabajan en esa instancia son ciudadanos norteamericanos de los Estados Unidos. En fin, este es un tema importante, un protagonismo que tienen varios países, propuestas concretas y que vamos a
trabajarlos con nuestros socios en las próximas semanas y meses. Ya. Ahora, hay un tema en el caso de los ecuatorianos de movilidad humana, pasando a ese tópico, quisiera preguntarle qué trabajos se pueden emprender en el 2014 para los migrantes ecuatorianos que viven en España y que fueron golpeados por la burbuja inmobiliaria. Bueno, nosotros hemos fortalecido con abogados altamente calificados nuestras oficinas consulares en España para que colaboren y asistan y asesoren a los ecuatorianos afectados por el tema de las hipotecas. El tema es muy serio, ¿no? Porque básicamente es lo siguiente. Un ecuatoriano saca un préstamo, compra un apartamento, por X razones no puede seguir pagando el préstamo, decide devolver ese inmueble y cuando lo devuelve el banco le dice, bueno, lo que tú pagaste ya no es el valor real del inmueble, sino es mucho menos. Y el ecuatoriano se queda sin vivienda y con una deuda en el banco. Ese es el meollo del asunto. Y en eso estamos trabajando nosotros, con las asociaciones, con los abogados, para velar por los derechos de nuestros migrantes. Pero también en el tema migratorio quisiera mencionar que hace pocos días hemos inaugurado el consulado virtual, que es una nueva herramienta que va a permitir que los ecuatorianos en el exterior puedan acudir y realizar sus actuaciones consulares a través del Internet. Eso va a facilitar enormemente los servicios que prestan los consulados hacia los migrantes ecuatorianos. Para concluir, señor vicecanciller, averiguar y consultarle el caso de Julian Assange, cómo se encuentra el fundador de Wikileaks, que está por hoy hospedado o albergado en la Embajada de Ecuador en Londres. Él está bien de salud, está con buen ánimo. Es un tema muy complejo y por lo tanto el propio presidente y el canciller son los únicos voceros que se pueden referir al tema Assange, pero obviamente nosotros en la embajada, con nuestro personal, estamos prestando todas las facilidades para que su estadía en la misión diplomática sea la más agradable y la mejor posible. Muy amable, señor vicecanciller. Ha sido el vicecanciller de Ecuador, Leonardo Arízaga, con quien hemos conversado estos minutos aquí justamente en el edificio de la Cancillería del Ecuador. Nosotros, amigos televidentes, nos despedimos siempre invitándoles a que nos puedan acompañar en una próxima ocasión.